breve vamos a dar todos los datos respecto a esto, pero antes vamos a hablar con el economista Ricardo Delgado, que está con nosotros, y nos va a poder contar un poquito qué está pasando con los precios, qué está viendo él en su medición. Ellos hacen mediciones de precios semanales, sobre todo de alimentos y bebidas, y quiero preguntarle si está viendo. Hola, primero Ricardo, ¿cómo estás? Hola Mariana, buen día, ¿cómo Buen estás? día. En primer lugar, lo que te quiero preguntar es si en las mediciones que ustedes hacen están viendo que se aceleran o están estables los precios de los alimentos y bebidas. Bueno, se han acelerado en las últimas semanas levemente, nada demasiado grave, pero ya en los últimos 2 meses observamos esta tendencia de, digamos, de un comportamiento muy parecido al del promedio del índice finalmente, ¿no? Venían antes de estos meses, te diría desde septiembre, digamos, por debajo de la evolución promedio del resto de los precios de la economía y ahora están acercándose al promedio del índice, cosa que lo está mostrando también el propio INDEC. Veremos si efectivamente ahora con el dólar más tranquilo, después de las turbulencias obviamente previas al 26 de octubre, esta tendencia digamos, empieza a desacelerar, pero claramente lo que vemos es eso, ¿no? Que ha habido un pequeño salto en el comportamiento semanal de los precios. Y vos como economista, ¿a qué atribuís este salto en los precios de los alimentos? Bueno, los precios de los alimentos, en particular, digamos, desde el año 2024, te diría desde mitad del 2024, venían corriendo por detrás del promedio, ¿no? Los precios que más aumentaban eran básicamente los servicios, y esto, bueno, digamos, en términos de precios relativos, estaban perdiendo de alguna manera esa carrera. Obviamente lo que también tiene que ver, digamos, en el caso de los alimentos en particular, es una demanda de consumo masivo bastante fría, que ha hecho, digamos, no solamente en términos de cantidades, retraer consumo, las ventas de supermercados en particular, sino también a lo que ha hecho ha provocado sustitución de marcas, ¿no? Digamos, de primeras marcas a segundas y terceras. Y esto evidentemente, digamos, también tiene un impacto en términos de contener la inflación en alimentos. Ahora, si vos tenés una expectativa cambiaria, digamos, compleja, que era lo que pasaba en septiembre y octubre, bueno, hay más allá digamos, este tipo de conductas vinculadas con una demanda más fría, hay necesidad de corregir y eso es lo que hemos visto justamente en estos últimos meses. Por eso digo, veremos si ahora con la mayor tranquilidad cambiaria esta conducta se empieza a revertir. Mm. Y también vimos una desaceleración en la inflación mayorista importante. ¿Esto puede Sí. terminar trasladándose a la inflación minorista o no? Bueno, ese es un dato, claro, es el dato, te diría más relevante, ¿no? Este aumento de algo más del 1% de los precios mayoristas, digamos, en el mes de octubre, lo que está indicando es que por lo menos del lado de los bienes, de vuelta, el índice de precios al consumidor se divide en dos, más o menos, para tenerlo en claro, digamos, lo que son bienes y servicios, obviamente el precio de los bienes y en particular de los bienes importados y en particular de los bienes durables, sobre todo durables livianos, por ejemplo, textiles, calzados, que realmente están mostrando una caída realmente significativa en su evolución mensual, producto de la importación, de la mayor apertura, obviamente la caída de los precios en dólares. Esto hace que, bueno, que haya cierto traslado, que lo vamos a ver seguramente en estos próximos meses, en una inflación que, por lo menos de acá a fin de año, nosotros no vemos que esté sensiblemente por debajo del 2%, va a estar rondando ese 2%, probablemente en noviembre, el mes que estamos transitando, tengamos un número algo por encima del 2. Bien. Y con el nivel de actividad, ¿qué está pasando? ¿Qué estás viendo actualmente? Más allá, pasó octubre, vimos algunas cifras. ¿Y en noviembre qué estás viendo? Todavía la actividad sigue muy fría, ¿no? Sobre Mm. todo, de vuelta, vinculada a las ramas del mercado interno, comercio en particular, industria también. Estamos viendo una actividad que no despega. Creo que es parte de la agenda
central del gobierno en los próximos meses, ¿no? No solamente estabilizar y lograr, digamos, el refinanciamiento, el roleo de la deuda que empieza a vencer en el mes de enero, de la deuda privada, con los bonistas privados, sino también empezar a encarar alguna reactivación en la actividad interna. Y eso en algún sentido, si bien no lo explicitan, tiene que ver con esta baja de tasas de interés que están anunciando, que se están implementando, esta mayor flexibilización de encajes a partir del próximo jueves, que veremos, que van a ser semanas en lo financiero que va a haber que seguir con mucha atención, ¿no? Porque tenemos un vencimiento importante de deuda del Tesoro el miércoles. En fin, digo, obviamente cuando uno baja la tasa hay que empezar a mirar de vuelta qué pasa con el dólar. Las noticias vinculadas al refinanciamiento de la deuda no son las mejores, o por lo menos no son las que el mercado estaba esperando, y eso veremos de qué manera se digiere. Y todo esto obviamente impacta sobre cómo puede reaccionar en el corto plazo la actividad económica. Mm, claro, justamente, ¿no? Empezó a hablarse de este préstamo de bancos, cómo se iba a pagar este vencimiento de Ujú. enero, y vimos una suba del riesgo país, y también Sí. la misma semana, como vos dijiste, empezaron a bajar las tasas. ¿Tenemos que estar atentos a lo que puede suceder con el dólar? Sí, yo creo que siempre hay que estar atento porque, a ver, yo creo que el gobierno ha logrado dos cosas importantes. Una, ganar la elección, que no es menor. Eso ha reconfigurado desde el punto de vista de la política las expectativas de los privados, de los sectores privados, por un lado, y sobre todo la presencia de Estados Unidos en el mercado local, ¿no? Estas dos cosas son realmente importantes. Ahora, claro, veremos de qué manera esto termina, digamos, procesándose y digiriéndose, y cuáles son las medidas concretas, ¿no? Porque hasta ahora lo único que hemos visto es la existencia de este swap, que fue utilizado, digamos, en más de 2.000 millones de dólares ya, más del 10% del swap se ha activado. Eh, pero bueno, y por supuesto también tenemos el acuerdo comercial de preferencias arancelarias con los Estados Unidos, del cual todavía no conocemos los detalles, pero más allá de eso, no sabemos cómo va a seguir esta asistencia en el corto plazo, en tanto y en cuanto hay que pensar que vienen meses en donde la demanda de divisas se va a incrementar. Mm, Hay un atenuante interesante, y es que probablemente tengamos hacia fin de año el ingreso de una cosecha de trigo que va a ser muy significativa, probablemente sea récord, mm. y tengamos, digamos, allí entre 4.500 y 5.000 millones de dólares de oferta en el mercado. Pero bueno, de vuelta, si el gobierno quiere reactivar, y eso, digamos, tiene que ver con la baja de la tasa, la flexibilización relativa de los encajes, y para justamente volver a recrear el crédito, eso va a tener algún impacto claramente en el tipo de cambio, que me parece que hay que empezar a pensarlo en una lógica más de reseteo de la política económica, que a mi juicio debería venir más temprano que tarde, ¿no? Creo que esto, digamos, en el mes de diciembre debería reconfigurarse para tener un verano relativamente ordenado en materia cambiaria. Gracias, Ricardo, por estar en Café y Negocios. Gracias a ustedes. Te mando un beso. Un beso. Bueno, hablábamos con Ricardo Delgado, economista, y acerca de lo que se viene en materia de cambiaria y que lo que puede suceder en materia financiera, pero también lo que están pasando con la inflación y el nivel de actividad. El Observador 107.9. Así somos, así nos ves, así nos escuchás.